llamo Eva y soy guía de aquí. Y os quiero contar una historia muy bonita, que pasó aquí hace muchos, pero que muchos años, ¿vale? Resulta que hace muchos años, hace más de 500 años, vino por estas tierras de aquí de Huelva un marinero italiano que se llamaba Cristóbal Colón. Resulta que Cristóbal Colón nació en una ciudad de Italia que se llamaba Génova. En Génova le pasaba lo mismo que a Huelva, es decir, que tenía un puerto muy importante, donde llegaban muchos barcos, los barcos venían cargados de tesoros, llegaban muchos marineros, entonces había un puerto con mucho ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Que Cristóbal Colón, desde que más o menos tenía vuestra edad, a él le gustaba irse al puerto de allí de Génova y le gustaba ver el movimiento de los barcos. Entonces llegó un momento en el que Cristóbal Colón dijo: uy, madre, he tomado una decisión. ¿Sabéis a qué se dedicaba el padre de Cristóbal? El padre de Cristóbal Colón era esquilador de ovejas, le cortaba la lana a las ovejas, le quitaba la lana. Entonces lo más seguro es que cuando Cristóbal fuera grande, pues se dedicara a lo mismo que a su padre, es decir, a cortarle la lana a las ovejas. Pero como Cristóbal era un niño muy listo y muy espabilado, tomó una decisión y dijo: jolín, es que a mí me gusta todo este tema del mar, yo me quiero hacer marinero. Entonces cogió un día, llamó al padre y le dijo: papá, yo tengo que hablar contigo. He tomado una decisión. Yo no me quiero dedicar a cortarle la lana a las ovejas como haces tú, sino que lo que quiero hacer quiero ser marinero. Quiero aprender a manejar los barcos. Quiero aprender el arte de navegar. Quiero interpretar el cielo, interpretar el mar. Quiero conocer a muchos marineros que me enseñen muchas cosas. Quiero navegar por todos los mares conocidos. Y quiero, en definitiva, conocer el mundo que me rodea. Entonces, al principio, el padre de Cristóbal se puso un poco triste y dijo: vaya tela, entonces no te vas a dedicar a lo mismo que yo. Pero luego lo tuvo que comprender y dijo: bueno, hijo, pues nada, hazte marinero. Entonces Cristóbal, muy contento, se fue corriendo al puerto de Génova a pedir trabajo. Y entonces, pues se embarcó en un barco y poco a poco fue aprendiendo todo lo que había que aprender sobre cómo manejar un barco. Se fue haciendo mayor y fue hablando con muchos marineros que le enseñaron muchas cosas sobre el arte de la navegación, hasta que Cristóbal se hizo mayor. Claro, cuando él ya era mayor había recopilado muchos conocimientos del mar. Entonces, resulta que cuando Cristóbal era grande, era mayor, había un país al que todo el mundo quería ir. Ese país era la India. En la India había muchísimos tesoros. Había oro, plata, piedras preciosas, seda, perfumes, porcelana, para hacer trajes bonitos y sobre todo las especias para condimentar la comida. Las especias pues como la canela, el clavo, el comino, ¿vale? Entonces todo el mundo quería ir a la India en el tiempo de Colón. ¿Pero qué pasa? Pues que todo el mundo iba por el mismo camino, es decir, a través del mar Mediterráneo. Y como ya hemos visto que Cristóbal fue un niño, una persona siempre muy lista y muy espabilada, dijo: sí, yo voy a ir a la India, pero no por el camino que va todo el mundo, sino voy a ir por un camino distinto. Voy a ir por el camino diferente por el que no va nadie, voy a ir a través del océano Atlántico. Entonces, Cristóbal planeó todo este viaje. ¿Pero qué pasa? Pues que este viaje era muy costoso. Hacía falta muchísimo dinerito para preparar el viaje. Había que preparar 3 barcos parecidos a estos, llenarlos de comida y de bebida, había que contratar a los marineros, que había que pagarles un sueldo. Entonces, ¿vosotros quién pensáis que eran las personas que tenían más dinero en aquel momento en España? ¿Cómo se llamaban los reyes católicos? Isabel y Fernando. Pues entonces cogió Cristóbal y dijo: pues yo voy a hablar con Isabel y con Fernando y les voy a pedir el dinerito. Entonces fue a hablar con ellos
Y les dijo, Isabel Fernando, que yo quiero ir a Asia, que quiero ir a la India por un montón de tesoros. Pero necesito vuestra ayuda, necesito que me prestéis el dinerito. Entonces, la reina Isabel al principio no le hizo mucha gracia, pero luego dijo, bueno, pero ¿tú vas a traer muchos tesoros para España? Dijo, hombre, pues claro que sí. Dice, venga, pues te vamos a facilitar que tú prepares el viaje, Colón. Y Colón se puso súper contento y estaba casi a punto de salir del palacio cuando dice, pero otra cosa más, Isabel, quiero salir del puerto de Palos de la Frontera en Huelva. Allí están los mejores marineros y los mejores barcos para el viaje que yo quiero hacer. Claro, entonces Colón se vino aquí a Palos de la Frontera, pero ¿qué pasa? Pues que como nadie le conocía, se hizo amigo de los hermanos Pinzón. Los hermanos Pinzón, todo el mundo los conocía y todo el mundo los respetaba porque eran muy buenos navegantes. Y juntos prepararon el viaje, ¿vale? Prepararon 3 barcos parecidos a estos que tenemos nosotros aquí, los llenaron de comida, los llenaron de bebida y cuando todo estuvo listo, salieron de aquí. Rumbo a la India, ¿qué día salieron? Que es Colombinas, aquí en Huelva. Es como una... El 3 de agosto. El 3 de agosto, por eso celebramos las Colombinas. Sí, sí. Por Colón, ¿no? Colombinas viene de Colón, ¿sí o no? No tengo idea. Entonces fueron navegando a través del Atlántico, del Océano Atlántico y al final llegaron a una tierra, pero esa tierra era la India al final. ¿Qué era? Ese sitio donde llegó Colón, ¿a dónde llegó Colón? América. ¿A dónde llegó Colón? América. Muy bien. Al final le pasó algo mucho mejor, ¿no? Que llegar a la India. Descubrió un nuevo continente, un nuevo mundo que nadie sabía que estaba ahí. Era el continente americano. Allí estaban los indios. Claro, cuando llegaron allí y vieron lo que había, vieron que todo era muy distinto a como era aquí en España. Por ejemplo, los árboles. Pues allí no había encinas, no había alcornoques, no había pinos, como los que conocemos nosotros, sino que lo que había eran palmeras. ¿Y las palmeras qué dan? Cocos, ¿no? O dátiles. También vieron que los animales eran distintos, vieron las tortugas gigantes, vieron los papagayos de colores. ¿Papagayos? Los papagayos. También vieron que los alimentos eran distintos. ¿Vosotros sabéis el alimento que se trajo de América? Tiene 2 gradas. El chocolate, muy bien. ¿Qué más? ¿El reloj se come? La patata, muy bien. A ver, otro. Os voy a dar una pista. Es redondo, rojo y se hace con el ketchup y el tomate. El gazpacho, muy bien, el tomate. Y por último, uno que cuando vamos al cine nos las comemos.
Bueno, vamos a repasar los alimentos que se trajo Colón entonces. Hemos dicho el chocolate, la patata, el tomate y el maíz. Bueno, las palomitas de maíz. Muy bien. ¿Qué más? También vieron que las personas que vivían allí eran un poco distintas a los españoles. Los indígenas. Mirad, allí, los indígenas, allí no había... Los indígenas, allí no había rubios, no había morenos, no había rubios, no había pelirrojos, no había gente con el pelo rizado, no, allí todo el mundo tenía el pelo liso y negro. La Pinta fue el primer barco en el que se vio la tierra el 12 de octubre. Desde ella, Rodrigo de Triana gritó ¡Tierra a la vista! Que luego nosotros vamos a quitar tierra a la vista, ¿sí o no? Igual que Rodrigo. ¿Dónde iba Colón? ¿En qué barco iba Colón? Muy bien, en la Santa María, que sabéis que es el único de los 3 barcos que no regresó a España, porque se rompió allí en el Caribe. Se rompió y no regresó. Entonces, ¿en qué barco regresó Colón? La Santa María. ¿Y cuál es el segundo? No. La Niña. Que a partir del momento en el que Colón se sube en la Niña, se convirtió en su barco favorito, el que más le gustó, porque era un barco muy rápido, muy ligero, se manejaba muy bien, era el que más le gustó. ¿Vale? Entonces, ¿desde qué barco se vio tierra el 12 de octubre? La Pinta. Desde la Pinta. ¿Desde la? Pinta. No os oigo, desde la... Pinta. ¿En qué barco iba Colón? La Pinta. ¿Y cuál era el barco favorito de Colón? La Niña. ¿Y qué le pasó a la Santa María? Que se rompió. No regresó, ¿verdad? Se rompió. Muy bien. Bueno, ¿a qué barco os apetece más subir? No, ese no, por el nombre. A ver. A la Santa María. La Santa María